¿Qué pasa, gente fuerte? Bueno, felices fiestas. Imagino que como yo os pusisteis hasta el culo anoche y la dieta fue más de volumen que de definición. Bueno, hoy vengo a hacer un vídeo de esos que me gustan a mí. He cogido un artículo, un paper, lo he desglosado. Lo primero de todo decir que este tipo de trabajo, de vídeos, conlleva mucho esfuerzo, por eso lo estoy publicando un jueves. No sé si será el jueves 26 o el viernes 27 cuando el vídeo será publicado. Pero bueno, si os gusta este tipo de contenido, que valoréis el esfuerzo que conlleva. Y si os mola, pues nada, dadle a la campanita, suscribíos, dadle a like y dejar un comentario. A lo largo del vídeo iré con un blog de notas porque lo voy a necesitar para desglosar. Por cierto, he cambiado la decoración. No sé si os habéis fijado, antes había dos caricaturas un poco cutres y ahora me levanto un momento. Póster de Goku con el trenchcinto y póster de los Vengadores, la Era de Ultron. Creo que queda bastante más chulo así el backstage para grabar. Bueno, a lo que iba. El vídeo de hoy va a tratar sobre las claves del entrenamiento de fuerza y las claves del entrenamiento de hipertrofia. Es una revisión que dentro del ámbito científico es uno de los documentos que más valor aporta y da un poco los statements o los puntos clave para poder beneficiarse de un entrenamiento de hipertrofia, o sea, un entrenamiento de ganancia de masa muscular, para que os hagáis una idea o no sepáis de lo que estoy hablando, para hipertrofia, estética, culturismo y demás, y luego un entrenamiento de fuerza para la ganancia, subir los RMs, ganancia de kilos en ejercicios como press de banca, peso muerto o sentadilla, powerlifting o arrancada, cargada y dos tiempos, halterofilia, ¿vale? El vídeo se va a dividir la primera parte en entrenamiento de ganancia de fuerza, esto último que he dicho, y la segunda parte en entrenamiento de hipertrofia orientado a culturismo, a estética, men's physique y demás. Así que nada, sin más dilación, ¡vamos a por ello! Bien, cositas importantes antes de empezar. Vamos a dividir esta parte del vídeo en tres bloques. Información general, que en el artículo sería la introducción sobre el entrenamiento de hipertrofia y el entrenamiento de fuerza. Bien, cosas generales a ambos tipos de entrenamiento. Recordad que cuando hablamos de entrenamiento de fuerza nos estamos refiriendo a deportes como el powerlifting, la halterofilia o mejora de marcas en ejercicios específicos. Y cuando hablamos de hipertrofia es lo que os interesa a la mayoría de vosotros, que es la ganancia de masa muscular orientada a deportes como el culturismo, dentro del culturismo categorías como el classic bodybuilding, el men's physique o sencillamente a aesthetic. Bien, entonces esta primera parte va a ser general, luego vamos a desglosar los key points o puntos clave del entrenamiento de fuerza y luego vamos a desglosar los puntos clave de hipertrofia, que veréis que hay cosas que son bastante obvias, pero otras cosas bastante chulas que este artículo dice y es bastante actual. Es una revisión del abril del año pasado, bueno, de abril de este año, abril de 2019. Entonces es bastante actual y la información hay que tenerla muy presente y tiene bastante valor y hay que tenerla en cuenta porque es algo que es ciencia y no es que sea la verdad absoluta, pero en mi opinión sí hay que combinarlo con la experiencia de cada uno. Entonces, como ya he dicho, voy a ir con un bloc de notas. Abajo podréis ir viendo cada fragmento del artículo donde viene la información y, lo dicho, no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Puntos comunes al entrenamiento de fuerza y la hipertrofia. Estos autores dicen que el foco de control interno es bastante importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el foco de control interno hace referencia a la concentración o la atención a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, no sería lo mismo hacer un curl de bíceps hablando con un colega o haciendo un curl de bíceps intentando aportar una tensión extra, prestar atención a ese ejercicio que estamos haciendo. Que la conexión neuromuscular sea consciente y no inconsciente. Básicamente que nosotros pongamos atención a lo que estamos haciendo. La intensidad del esfuerzo. A ver, cuando hablamos de intensidad del esfuerzo tenemos que tener en cuenta o referirnos a que va a estar influenciado por la carga, la velocidad de contracción y demás. Pero si por ejemplo nosotros hacemos algo así, vuelvo a poner como ejemplo el curl de bíceps. Si yo hago un curl de bíceps hablando con un colega en el gimnasio
o hago un curl de bíceps, aparte de la tensión que me está aportando el propio ejercicio, la mancuerna que esté cogiendo, aportando yo una contracción extra, probablemente esto englobaría las dos partes de las que estamos hablando, que es el foco de control interno y la intensidad del esfuerzo. Es decir, si yo aparte añado una contracción extra y pongo atención a lo que estoy haciendo, el entrenamiento que realice y el estímulo va a ser muchísimo más potente. Luego también el artículo habla de que elementos como el tiempo bajo tensión total de la sesión, es decir, el tiempo que el músculo está contraído o músculos que estén involucrados en el entrenamiento estén en contracción, el tiempo total de la sesión no es relevante junto con el volumen de la carga, el descanso entre series o repeticiones no tienen importancia, es decir, se ha visto que no son elementos tan relevantes ni tan clave como son los que vamos a citar a continuación. Dicho esto, el artículo define que el entrenamiento de fuerza se sustenta en 4 pilares, ¿vale? Lo habla como FIT, F-I-T-T, que es frecuencia, intensidad o esfuerzo, especificidad y tiempo, ¿vale? Lo voy a repetir. Frecuencia, intensidad o esfuerzo, especificidad y tiempo. De todo lo que vamos a hablar hay que englobarlo dentro de estas 4 variables, ¿de acuerdo? Entonces nada, vamos a empezar a desglosar o cómo ven estos autores el entrenamiento de fuerza. Bien, el entrenamiento de fuerza recordemos que es orientado a la mejora de marcas de ejercicios específicos, deportes como powerlifting y deportes como halterofilia. Vale, una cosa que me llamó la atención es que en muchas planificaciones, en muchas periodizaciones, se ponen cargas o se tira muchísimo tiempo de la periodización en cargas relacionadas entre el 60, 70, 75%, 80%. Bien, pues estos autores mencionan que para nosotros generar una ganancia de fuerza real tenemos que estar la mayor parte de la periodización, es decir, que la mayor parte del conjunto de sesiones estén por encima del 85% del RM. Esto hay que conjugarlo muy bien con la fatiga que podemos generar dentro de una periodización, pero es muy importante que la mayor parte de una periodización de entrenamiento o de una planificación o un programa estemos por encima del 85% del RM. Esto, en mi opinión, es bastante cañero para gente natural, pero sí es verdad que si se alterna bien con descansos y microciclos de recuperación o sesiones de descanso, pues puede ser bastante útil. Vale, como ya hemos dicho, a esta carga alta habría que sumarle lo que los autores dicen, que es muy importante y esto no es nada nuevo, la especificidad. Es decir, si tú quieres mejorar en peso muerto, vas a tener que hacer peso muerto y olvidarte de ejercicios accesorios. Si tú quieres mejorar una cosa, tienes que entrenar eso. Después, hablan de dentro del volumen de entrenamiento, dentro del concepto de volumen de entrenamiento, es decir, el volumen sabéis que se puede cuantificar sumando las series, sumando las repeticiones, sumando el tiempo, pues es la carga, que esto no es nada nuevo tampoco, es decir, lo más importante dentro de la variable a manipular dentro del volumen de entrenamiento sería un poco la carga, ¿vale? Es decir, ese porcentaje del RM, ese entrenamiento de velocidad o como vosotros cuantifiquéis la carga, ese volumen de la carga es el factor más relevante a la hora de la ganancia de fuerza. En cuanto a la cuantificación del volumen de entrenamiento, refiriéndonos a series y demás, se recomienda entrenar en el artículo a 15 series por grupo muscular. Unas 15 series aproximadamente, semanalmente, o sea, 15 series por grupo muscular a la semana. Y después también en el artículo se dice que aumentar los descansos entre series o entre repeticiones, si utilizas un método clúster o un método tradicional, no aporta beneficios. Esto, en mi opinión, es un error porque creo que a nivel de sistema nervioso central, es decir, a nivel de cabeza, si nosotros alargamos los descansos, sí vamos a obtener una mejora del rendimiento o una disminución de la fatiga en ese periodo concreto. Además, hay vías energéticas como, por ejemplo, la de la creatina o de la de los fosfágenos, que es la más rápida, la que se utiliza, por ejemplo, en levantamientos de halterofilia, que si los descansos se alargan, tú te vas a asegurar que los depósitos de fosfocreatina se rellenen de nuevo al máximo. Vale, vamos a continuar. Otra cosa que es de cajón, pero que no todo el mundo aplica, es que en fuerza un sistema organizado, una periodización hecha, funciona mejor que programas de entrenamiento anárquicos. Es decir, si tú ordenas las cargas, el volumen de entrenamiento, la intensidad,
planteas un programa ordenado y sustentado en estas variables y otro que no, que es un caos, que es por sensaciones, por ejemplo, pues va a funcionar muchísimo mejor el primero, el que está organizado, frente al que no está organizado. También citan los autores que son mejor para la ganancia de fuerza, son mejores ejercicios multiarticulares a ejercicios analíticos. Pues por ejemplo, una sentadilla frente a una extensión de rodilla, una extensión de cuádriceps. Bien, pues sería mejor la sentadilla para la ganancia de fuerza que la extensión. Y después, y esto es muy importante porque habla de la ingesta de proteína por kilo de peso total diaria, y en fuerza se habla de que con alcanzar los 1,6 gramos por kilo de peso sería suficiente. Con lo cual, bueno, esto es algo interesante y es una cantidad inferior a los 2,2 gramos por kilo de peso de la que se habla en la literatura científica. Esto es como todo. En mi opinión creo que se queda escaso y yo tiraría más a los 2 gramos que a los 1,6. Pero bueno, esto ya es algo personal. Vale, vamos a empezar con el segundo bloque, que sería, bueno, el tercer bloque, que sería el entrenamiento de hipertrofia. Aquí es muy importante y esto a algunos os va a chocar. Lo primero de todo, decir que un entrenamiento de fuerza puede llevar como efecto residual o como efecto colateral la ganancia de hipertrofia. Pero si nosotros nos queremos centrar solo en la ganancia de masa muscular, recordad deportes como culturismo y subcategorías de este como el Classic Bodybuilding, Men's Physique, no hace falta entrenar a cargas máximas, por encima del 85%, por ejemplo. En el artículo lo catalogan o lo clasifican en dos tipos de carga. Cargas moderadas, que oscilan entre el 30% y el 50% del RM, y cargas pesadas que en ningún momento superan el 70% del RM. Para que os hagáis una idea de la diferencia que hay entre entrenar fuerza para fuerza máxima, como se diría, que yo no estoy de acuerdo, creo que la fuerza es fuerza, y para la ganancia de masa muscular. Esta es la primera diferencia gorda, por así decirlo. Luego, se ha visto que incrementar el volumen no es algo necesario o no es un factor relevante. Necesario es, pero no es relevante. Recordad que de lo que estamos hablando aquí no es que haya que excluirlo, sino que es menos importante. O sea, lo que estamos hablando aquí es más importante que otras cosas, ¿vale? No quiero decir que lo que esté citando que lo que esté citando tenga que sustituir a cosas que ya existen, sino que se muestran más eficientes o son más relevantes. Después, se recomienda entrenar a 15 series por grupo muscular a la semana y no superar las 10 repeticiones. Después, se recomienda que los descansos sean mayores a 1 minuto. Ya hemos dicho que otro factor importante en la introducción es el foco interno de atención y la intensidad del esfuerzo. Volvemos al ejemplo de hacer un curl de bíceps hablando con un colega o haciendo un curl de bíceps prestando atención a lo que estamos haciendo y añadiendo nosotros una contracción extra. Bien, esto sería lo más importante y lo más novedoso en cuanto a la intensidad del esfuerzo y el foco de atencional interno. Y luego, bueno, el artículo habla de diferencias obvias entre géneros, que no he querido entrar a analizar para no generar polémica, pero básicamente por la circulación de testosterona sérica que tienen los hombres frente a las mujeres, pues un hombre va a tener más facilidad para generar hipertrofia que una mujer. Pero esto es un argumento, lo pone en el artículo, pero es un argumento demasiado banal, porque luego es cierto que dentro de las proporciones de mujeres y hombres, es decir, si un hombre puede llegar a 10 y una mujer puede llegar a 6, en ese ascenso de ambos géneros no hay diferencia en la dificultad de avance, ¿vale? Es decir, una mujer va a poder llegar a su tope, que a lo mejor va a ser 6, igual de rápido que un hombre va a poder llegar a 10. Básicamente se podría resumir así, pero bueno, no quiero entrar a más detalles. Pues esto sería un poco todo. Si os gusta este tipo de contenido, ya lo he dicho en la introducción, dadle a like, suscribíos. Es un trabajo que lleva bastante esfuerzo y de seguir publicando cosas así en el canal y tan elaboradas, porque repito, hay que leerse una revisión, subrayarla y estudiarla y traducirla, solo depende de vosotros. Así que nos vemos en próximos vídeos.